muchísimas gracias a cada uno de los disertantes, a cada uno de los participantes por estar hoy acá presente. Creo que realmente es un gran avance, ¿no? Poder liberar estas obras y que lleguen a todas las personas, poder tenerlas en nuestros dispositivos, al alcance. Yo me voy a inscribir en lo del ¿Se escucha? Sí, hola. Se te escucha. Les voy a pedir, reiterar por favor que sus micrófonos, menos los disertantes, los tengan apagados, por favor, gracias. Bueno, simplemente eso, darles la bienvenida y que sea un excelente encuentro. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Gracias. Sabrina, habiendo realizado la apertura formal, comenzaremos con las disertaciones del día de hoy. Para eso voy a darle la palabra a nuestro primer disertante. Para nosotros es un honor tenerlos en esta jornada, al señor Carlos Saravia Frías. Ahí está, ponemos el micrófono. Buenos días a todos. Muchas gracias por la oportunidad. Creo que es muy importante este acto, sobre todo para que se publicite esta importante actitud que tomó la provincia respecto al programa, ¿no? Como bien decía la presentadora, mi nombre es Carlos Saravia Frías. Carlos, espérame un segundito, disculpa que hay un montón de interferencia. Vuelvo a repetir el tema de los micrófonos. Vea, fíjate si como host los podés silenciar directamente. Ahora sí, Carlos. Bueno, como les decía, yo soy bisnieto del doctor Bernardo Frías y mi casi único mérito es la aportación de apellido. Quiero en nombre de la familia del autor agradecer a las personas que van a exponer en este evento, ya que cada una de ellas, a su manera, hizo posible que esta obra de gran envergadura, tanto por su tamaño como por su contenido, finalmente se digitalizara y se pusiera a disposición del público en general. Poner esta obra al alcance de quien quiera consultarla es un verdadero acto de democratización de la información y el conocimiento. Se dice que una vez que el libro se publica, se independiza del autor, cuando es importante, trasciende inclusive su propia generación, y es lo que ustedes están logrando al convertirlo de acceso gratuito y masivo. Cuando yo era chico, este tipo de obra solo se podía consultar en las bibliotecas públicas o de colegios o universidades, o en la biblioteca de algún erudito, pero por lo demás era de muy difícil acceso. Hoy se valoriza y se reivindica con este acto una particular visión de la historia argentina. Tan es así que con la liberación del primer tomo ya se lo tradujo al chino mandarín. Vaya un especial agradecimiento al doctor Nicolás Damín y su equipo de traductores por tan generosa iniciativa. Cabe reconocer también a la familia Frías, que siempre bregó desinteresadamente para que esta historia se publicara. Tengan presente que solo 2 tomos de los 8 originales de que consta la obra se publicaron en vida de Frías. El resto fue la familia la que con gran esfuerzo y una actitud de desprendimiento completó la edición. Hoy sus descendientes vemos con mucha alegría que todos podamos acceder vía internet con un solo clic del teclado. Permítanme solo 2 referencias breves, una a la obra en sí y otra al autor. Es importante que nos ubiquemos en la época en la que Frías abordó esta temática. Mitre había escrito la historia argentina vista de Buenos Aires, y ese enfoque era casi unilateral. No existía hasta entonces la visión del interior del país. Frías se planta con mucho coraje y decisión y plantea su tesis central. Sin Güemes, deteniendo 7 invasiones realistas, la independencia argentina no hubiera sucedido. Mientras los salteños, comandados por el héroe gaucho, dejaban su vida y fortuna en el campo de batalla, desde Buenos Aires se retaseaba la ayuda económica y el apoyo político. Sin embargo, Güemes siguió en el convencimiento que su gesta era no solamente para Salta, su provincia, sino para todo el país. Un giro copernicano a la interpretación de la historia. Pero esto no podía ser solo declamación, había que documentarlo. Don Bernardo se embarca en esta tarea titánica a la que dedica la mayor parte de su vida, recorriendo bibliotecas públicas y privadas de todo el país.
Recopila gran parte de la tradición oral de Salta y documentación privada, y con esto fundamenta su particular visión. Además de una pluma exquisita y un humor ácido, tenía una fuerte convicción en el método histórico que aplicó rigurosamente, logrando así reinterpretar la historia argentina con una visión federal de los hechos sólidamente documentada. Finalmente, déjenme que le cuente una historia personal para amenizar la charla. Tendría yo 12, 13 años y pasábamos los veranos con mi familia en la finca Peñaflor, propiedad del doctor Frías en Chicuana, en la provincia de Salta. Una zona de por sí muy lluviosa durante el verano. Pasaban por ahí semanas sin que pudiéramos salir de la casa, y a los chicos y a los no tantos no nos quedaba más que acudir a la biblioteca a leer algún libro, ya que de televisión en esa época ni hablar. Me acuerdo que me encontraba leyendo un libro de filosofía, y cuando llego al final, entre la contratapa y la última hoja, que en las publicaciones de calidad se dejaba en blanco, veo prolijamente dibujado un mapa. Empiezo a ver las anotaciones, que entre ellas decían: entrada por Chachapoyas, posición de la tropa criolla, posición de la tropa realista, campo de batalla. Ante mi sorpresa, salgo disparado e inmediatamente se la muestro a mi abuelo, que era un gran lector y estudioso, el que me dice sin dudar: mira, Chango, acabas de hacer un descubrimiento. Es el mapa de la batalla de Salta dibujado por mi padre para poder explicarla en el libro. Por supuesto, ese libro, de filosofía me refiero, pasó del último en aquel en que se encontraba arrumbado a una caja de cristal hoy en exhibición en la biblioteca familiar. Hoy, que está tan en boga pretender amoldar los hechos pasados a la conveniencia del presente político, sirva esta obra para que las nuevas generaciones estudien el pasado con rigor histórico, puedan entender el presente y proyecten un mejor y más venturoso futuro. Nuevamente, muchas gracias a todos por la oportunidad. Muchísimas gracias a vos, Carlos. Vamos a continuar con la segunda disertante, licenciada Pía Bonzi, licenciada en Letras y magíster en Gestión y Dirección de Industrias Culturales. Actualmente es directora de la Biblioteca Provincial Dr. Victorino de la Plaza y responsable del Fondo Editorial de la Secretaría de Cultura de Salta. Bienvenida, Pía. Muchas gracias, Flor. Muchísimas gracias a todos. Gracias por la invitación, a Martín, y bueno, a todos los presentes. Lo mío va a ser bastante más práctico. Yo simplemente quiero destacar que esta liberación digital se basa en la coedición que se realizó ya del libro en papel, que acá lo tengo, que es en 6 tomos, que se realizó en un trabajo conjunto entre EUCASA, el Fondo Editorial, la Secretaría de Cultura y la Comisión Provincial del Bicentenario. Este trabajo en conjunto se realizó en 6 tomos y es lo que se va a liberar a lo largo de este año del Bicentenario de la muerte de Es muy importante que sepan que hasta mañana el tomo 1 va a estar disponible en las páginas web de culturasalta.gov.ar y edusalta.gov.ar. Entran en cualquiera de las dos y ahí pueden encontrar el link que los va a redirigir a Google Playbooks, que es el espacio en el que están liberadas las obras. A partir de mañana ya van a tener el tomo 2, y así sucesivamente, cada 15 días vamos a liberar uno de los tomos. Lo que nos decía Rosana Caramela, que ya les comentará al momento en el que hable, es que al finalizar estos 6 tomos se va a volver a liberar el tomo 1 para los que se hayan quedado sin. Pero es muy importante que pongan un recordatorio en sus teléfonos o lo que consideren para tener estos 6 tomos cada 15 días, que se pongan un recordatorio para acceder al siguiente tomo. En las páginas web de Cultura Salta y Edu Salta van a estar los tomos que estén liberados en ese momento. O sea, van a hacer clic en el mismo espacio y los van a redirigir al tomo correspondiente. Quiero agradecer fundamentalmente a Rosana y a todo el equipo de EUCASA, porque sin ellos no hubiéramos podido realizar esto, por su generosidad para realizar esto, por su generosidad para que pongamos a disposición del público, del mundo, como decía Sabrina, esta obra que es tan importante de Bernardo Frías, que es la historia del general Martín Miguel de Güemes. Ojalá que todos puedan acceder a ella y que a todos les resulte provechosa.
Esto es todo lo que tenía para decir. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación y los dejo con los siguientes disertantes. Gracias, Pía. Ahora vamos a darle la palabra a la licenciada Rosana Caramela, licenciada en Letras por la Universidad Católica de Salta. Se desempeña como directora de UCASA, Ediciones Universidad Católica de Salta. Es editora independiente, especializada en edición de publicaciones científicas. Fue becaria de investigación en el país y en el extranjero. Fue también editora del Fondo Editorial de la Secretaría de Cultura de la provincia. Se desempeñó como docente a nivel terciario y secundario, coordinadora y rectora del Profesorado Superior de Lenguas Vivas número 6007, fue investigadora del Consejo de Investigación de la UCASAL, integrante de investigación y edición de la Biblioteca de Textos Universitarios, investigadora en proyectos del Ministerio de Educación de la provincia y el Instituto Nacional de Formación Docente. Rosana, te damos la palabra, bienvenida. Rosana, estás muteada, tenés que apretar el microfonito. Ahí está, perfecto. Listo. Muchísimas gracias por esta convocatoria, muchísimas gracias por permitirnos participar. Nos sentimos verdaderamente honrados como universidad que se preocupa y trata de responder a los intereses del medio, de la comunidad en la que está inserta. Ya dijeron de la importancia de Frías, ya dijeron de la importancia de la obra. Quisiera agregar un elemento, que la escritura de Bernardo Frías es tan amena que ameritaría un guión de cine para hacer con esto una historia, una epopeya como las épicas de los norteamericanos sobre su historia propia, porque verdaderamente se lee de una forma amena. Bernardo Frías le da carnadura a la historia, eso es sumamente importante. A lo largo del estudio que hemos hecho para editar tanto esta obra como las tradiciones históricas, me quedó muy claro que Bernardo Frías es un puente perfecto entre la historia, entre el pasado y nuestro presente, porque él se nutrió de los archivos documentales. Había un archivo que empezó a formarse a partir de 1880 sobre el prócer Güemes. Ese archivo había sido iniciado por un nieto de Güemes, o sea, personas cercanas que recogen información que con el tiempo naturalmente se pierde. Esa información fue aprovechada por Bernardo Frías, pero además él se encargó de juntar las memorias de las personas más ancianas, que algún contacto, porque eran nietos de o hijos de las personas que habían participado de esa gesta histórica. Por lo tanto, vuelvo a insistir, no se trata solamente de una historia contada desde el punto de vista de la ciencia o de la disciplina, que la tiene y muy, muy rigurosa, sino también con la carne de los personajes que están en esas historias. Dicho esto, hablemos del proceso de la edición. Se ha celebrado este encuentro, se celebra este hecho de poner a disposición del público en general la obra. Yo quiero celebrar específicamente que este gobierno continúe una tarea empezada en el gobierno anterior, en la gestión anterior, que esto no es muy habitual. Este trabajo fue impulsado por el profesor Sergio Bravo desde la Secretaría de Cultura y el Fondo Editorial durante su gestión con la Comisión del Bicentenario, el profesor Barros, y nos convocaron en una búsqueda por hacer que tamaña empresa como era publicar esta obra de 6 tomos, de 600 a 800 páginas cada tomo, pudiera llegar a concretarse verdaderamente y no naufragara en el intento. Para nosotros desde la universidad fue un desafío importante. Ese desafío se plasmó a través de una tarea de formación y capacitación de un grupo de estudiantes que fueron los que tuvieron a su cargo la digitalización de toda la obra. Digitalizar una obra es escribirla en la computadora, tomándola de los libros impresos que había editado la Fundación Michel Torino a través de Ediciones de Palma entre 1971 y 1972. Entonces hay 3 hitos muy importantes en esta historia.
Es la obra que edita el propio autor, que como bien decía Carlos Sarabia, fueron solo 2 de los 8 tomos en que estaba pensada originalmente y que se completaron de manera póstuma. Luego, la Fundación Michel Torino, que recoge no solamente lo editado, lo impreso, sino todo lo que había quedado manuscrito y las anotaciones que tenía el autor en los propios libros ya editados, y con eso genera una cuidadísima edición que es la de Ediciones de Palma en 1971 y 1972. Y si nosotros hoy podemos sacar al público nuevamente, poner en vigencia nuevamente la obra, es gracias a estas etapas que se fueron cumpliendo. Insisto, fue el profesor Bravo con el profesor Vagos representando al gobierno de la provincia en su Secretaría de Cultura y Ministerio de Gobierno con la Comisión Bicentenario y la Universidad Católica, que fuimos convocados para concretar el proceso editorial. En ese proceso trabajamos con 18 alumnos a los cuales hubo capacitar y aportarles las herramientas tecnológicas y de conocimiento de un texto, de una transcripción, y a partir de eso se comenzó todo el proceso de edición. Fueron 2 años de ardua labor a lo largo de los cuales leímos y corregimos y revisamos los 6 tomos en su totalidad. Pero finalmente se logró y fue verdaderamente un orgullo poner la obra nuevamente en valor y en vigencia. Hoy hay una etapa que es esta de liberar los volúmenes digitalizados para que puedan acceder todos los interesados, pero hay un tiempo acotado para hacerlo. Y una segunda etapa que auguro sea posible a través del delegado de la Casa de Salta y a través de la Secretaría de Cultura, de convertir estos PDFs de los libros en una verdadera edición digital, en un formato líquido, adaptable a cualquier soporte, es decir, una tablet, una computadora de escritorio o un teléfono celular. Para nosotros es un orgullo haber participado de este proceso, es un orgullo este proyecto editorial y bregamos para que se pueda continuar en la misma línea. Gracias. Gracias a vos, Rosana. Ahora le vamos a dar la palabra al profesor Alberto Barros Blanzaris, profesor de Enseñanza Técnica por el Instituto Superior para la Educación Técnica de Tucumán, cofundador del Centro de Estudios Universitarios para Alumnos Libres de las Carreras de Derecho, Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, CEALT, ocupando el cargo de vicepresidente, creador de la Biblioteca de Investigaciones Históricas, Dr. Luis Oscar Colmenares, autor de numerosos artículos periodísticos, tesorero del Instituto Güemesiano de Salta y académico del número de la Academia Güemesiana del Instituto Güemesiano de Salta, ocupando el sitial Dr. Luis Güemes, director general de la Comisión Provincial del Bicentenario del Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos, Trabajo y Justicia, cargo que ocupa en la actualidad, y es miembro del Comité Ejecutivo de la Comisión Provincial de Homenaje al Héroe Nacional General Martín Miguel de Güemes en el año del Bicentenario de su paso a la inmortalidad. Hola, hola. Ahora sí. Hola. Sí. Muchas gracias a Casa de Salta y a la Secretaría de Cultura de la provincia por esta invitación, por esta convocatoria. Conozco a casi todos los participantes en esta jornada que organizó Martín desde Buenos Aires y la verdad nos complace muchísimo participar de ella. Hoy es un día muy especial, hoy es 14 de abril. Hoy día, un día como hoy, a la madrugada, en un lugar de la Puna jujeña, conocida como Puesto Grande, perteneciente al Marquesado de Yavi, el general Güemes, con sus milicias gauchas, alrededor de 600 que había juntado, derrota completamente al coronel Vigil y a la avanzada del ejército realista ahí en la actual provincia de Jujuy. El famoso combate Puesto Grande
del Marqués. Y digo que es importante esta fecha porque esta fecha, en 1815, abre la posibilidad que Martín Güemes sea elegido el 6 de mayo de 1815, primer gobernador autónomo de Salta, en una elección que se lleva adelante no solo por los miembros del Cabildo, sino también por aclamación popular. Y esto que les estoy contando lo relata nada más y nada menos que Bernardo Frías en esta obra magnífica que, en este esfuerzo que hace el gobierno de Salta juntamente con la Universidad Católica de Salta, se pone a disposición de todos los argentinos y de todos los americanos. Bernardo Frías relata esto en el tomo 3 de su magnífica obra. Quiero rescatar algo que decía recién Roxana, y es el hecho de que existe ya desde hace tiempo una continuidad en las políticas públicas del Estado provincial para difundir y poner en valor no solamente la personalidad del general Martín Miguel de Güemes, sino también de la gesta del pueblo salteño, jujeño y también, por qué no decirlo, del sur de Bolivia, Tarija. Y esta política pública arranca con aquella sanción de la ley provincial que establece la obligatoriedad por el Estado de la provincia de Salta de la publicación de la obra en 6 tomos del doctor Bernardo Frías, que se concretó en la gestión anterior y que el actual gobernador de la provincia, doctor Gustavo Sáenz, pone en valor y rescata todo este trabajo que se hizo haciendo este convenio con la Universidad Católica para poder liberar todos los tomos. Esto evidentemente es algo muy bueno, esto nos enseña a todos y a todas que hay políticas públicas necesarias para sostener la memoria y la identidad del pueblo, la difusión de la historia, la difusión de su memoria, porque es el lugar de donde partimos para poder empezar a querer construir un futuro. La obra de Bernardo Frías, puesta democráticamente en las redes en estos momentos temporalmente, y si Dios quiere en un proyecto posterior, hacer una liberación, digamos, para todos los dispositivos digitales, es un gran logro, no solamente de la Universidad Católica de Salta, sino también del gobierno de la provincia, porque Bernardo Frías hace un aporte que es trascendental en la historiografía nacional, y es nada más y nada menos que avanzar, siendo él un adelantado, en establecer la triple dimensión de la gesta güemesiana. La dimensión local de este vasto espacio territorial que era en aquel entonces la provincia de Salta, integrando las ciudades de Jujuy, Orán, Santa María de Valle Catamarca, la propia Salta y Tarija. La dimensión nacional, por el aporte que hace Martín Güemes en la búsqueda de esa ansiada independencia, pero también en esa búsqueda ansiada de libertad, y por supuesto la esfera americana. Y este trayecto que hace Bernardo Frías es muy claro cuando uno conoce cómo don Bernardo va adaptando, a medida que va avanzando en la escritura de su obra, el título de la misma: Historia del general Martín Miguel de Güemes y de la provincia de Salta, Historia del general Martín Miguel de Güemes de la provincia de Salta, o sea, de la independencia argentina, y en aquel pasaje magnífico de su obra, en donde Bernardo Frías deja claramente asentado que Martín Miguel de Güemes, junto con San Martín y Bolívar, son el trípode en el cual se asienta la libertad y la independencia de Sudamérica. Por eso es la importancia de esta obra. Días pasados, creo que el día domingo pasado, una doctora de la Universidad Nacional de Cuyo,
doctora en historia, nos decía a todos los salteños, muy fresca, que desgraciadamente poco se lo conoce a Güemes porque no se tiene documentación suficiente, dice ella, que ella no ha podido acceder a esa documentación, ni una obra global, digamos, que analice en su contexto amplio la gesta güemesiana y la personalidad del general Martín Meléndez Güemes. Y la verdad que me sorprenden muchísimas las declaraciones de la doctora, porque desde el siglo pasado contamos con una obra magnífica como la obra de Bernardo Frías y los 12 tomos del Güemes documentado, que es la recopilación, el monumento documental más importante, quizás hasta puedo decir más importante que el archivo Mitre sobre el proceso de independencia y de libertad que se lleva adelante en el vasto espacio regional de Salta. Por eso la importancia de la liberación de la obra del doctor Bernardo Frías. Porque esta obra no solamente llega a los salteños a través de la distribución del libro físico que se ha venido haciendo de la Secretaría de Cultura, desde Casa de Salta, desde la Comisión del Bicentenario, sino que hoy día pone a disposición poder bajar la obra de manera libre, en un formato, sí, muy bien, acepto, especial, hasta tanto se lleve adelante la digitalización para todos los dispositivos, pero que ya está en manos de absolutamente todo el pueblo argentino y el pueblo latinoamericano. Yo me congratulo muchísimo de esta iniciativa. Nosotros estamos viviendo un año especial, no solamente por la cuestión de la pandemia, sino también porque este año es el bicentenario del fallecimiento de general Martín Miguel de Güemes, y esto suma muchísimo para que los círculos de investigación historiográfica del proceso de independencia en todo el país y en Sudamérica puedan acceder a una obra que es fundacional. Y como bien lo dice por ahí Ricardo Rojas, como bien lo dice por ahí Pérez de Amuchastegui, juntamente con la obra de Mitre y con la obra del doctor Vicente Fidel López, son las obras fundacionales de la historiografía nacional. Así que felicito a la Universidad Católica, felicito también, por supuesto, a Casa de Salta por esta magnífica idea. Y quiero, permítanme 2 minutos, quiero poner en valor la actitud de años de la familia Frías, de desinteresadamente, ellos son los que han bregado silenciosamente, sin poner la cara, sin salir en ningún medio, han bregado durante años por la reivindicación no solamente de don Bernardo, sino de este monumento historiográfico que es su obra. A esa familia, la verdad, nosotros le debemos mucho, más todavía a don Bernardo, pero a la familia Frías por su desprendimiento, por su generosidad, que han acompañado siempre ellos esta iniciativa, a los que han iniciado todo este trabajo grande. Son 6 tomos, cada tomo que tiene 600 páginas, es una locura de material. Mis felicitaciones, mi agradecimiento, han hecho muchísimo por la historia de Salta y por la historia del país. Así que muchísimas gracias a todas y a todos. Muchas gracias, Alberto. Vamos a darle la palabra al doctor Martín Ignacio Plaza, es abogado, delegado de la Casa de la Provincia de Salta en Buenos Aires. Bueno, muchas gracias en especial a las autoridades presentes, al doctor Abel Cornejo, que es autoridad, pero también un estudioso y autor de grandes obras de Güemes, a la secretaria de Cultura, Sabrina Sansone, a las autoridades de las universidades, la Universidad Provincial de Salta, la UNDEF, algunos institutos también de importancia, a UCASA, obviamente de la Universidad Católica, de la familia Frías, que ya no vamos a ocupar de ellos. Esto es nada más que el moño de ese gran paquete que significó la realización de esta obra, de esa tarea no menos titánica que la de Frías que realizó Eucasa, Rosana, la gente de la universidad, Alberto,
de continuar con esto. Yo a mi charla le quise poner el título de Bernardo Frías aún nos piensa. Y vamos a ver si al final esto es realmente así. Yo creo que todavía nos piensa. Todos sabemos de la importancia de la historia como maestra de vida, pero también como justiciera, redentora y constructora de un proyecto comunitario. Es por esto que celebramos la tarea titánica, la obra titánica de Bernardo Frías. Gran parte de la épica güemesiana no se conocería sin esta obra. Hasta ese momento, estamos hablando de 1902, se había escrito muy poco sobre la figura de Güemes y la épica de los gauchos. La primera edición de Frías, el tomo 1, es de 1902. Como bien señaló Alberto, se llamó Historia del general Martín Miguel de Güemes de la provincia de Salta, de 1810 a 1832. No tenía todavía el título final. Fue publicado por Establecimiento Tipográfico El Cívico, de Ediciones de Palma. Hagamos el paralelo. Mitre, ¿por qué digo no se había escrito gran cosa? Mitre había escrito en 1857 la historia de Belgrano y la independencia argentina, en 1887 la historia de San Martín y la emancipación americana, y en el medio, entre 1857 y 1887, había escrito un artículo, unos estudios históricos sobre la Revolución Argentina, Belgrano y Güemes. La escritura falaz de Mitre es el relato necesario para un proyecto político. Mitre no niega a Güemes, no lo niega, lo ubica tan solo como un caudillo menor, carente de talento político y militar. Esa escritura era necesaria para un proyecto político de minorías ilustradas porteñas que se preparaba para gobernar el país, y esto no nos tiene que generar bronca, ni divisiones, ni nada. Cada uno hace lo que puede y lo que le interesa. Eso es la genialidad de Frías, ese es el gran talento de Frías. Porque esa visión inicial de Mitre, allá por 1857 y 87, fue contradicha por intelectuales de la envergadura, nada menos que Alberdi, Vélez Arfiel, Miguel Hernández. Juana Manuela Gorriti es la primera en escribir sobre Güemes, en El mundo de los recuerdos, esa obra, las obras completas que tan genialmente reeditó Leonor Fleming. En El mundo de los recuerdos, del año 1886, ahí nos da una semblanza de Güemes, que es la que, en base a la cual conocemos las ilustraciones y se pintaron los cuadros por cómo lo describía Juana Manuela Gorriti en aquellas épocas. En 1887, Juan Martín Leguizamón escribe una obra que se publica en 1933, denominado Ligeros apuntes históricos sobre la provincia de Salta. Fue pensado como manual escolar. Allí se comienza a hacer justicia, ¿no? Juana Manuela y Juan Martín Leguizamón, allá por los años fines del siglo XIX. También se puede mencionar, dice el Goricaro Oliveira César, en 1895, con su libro Los Güemes y sus gauchos. Y por la importancia nacional, no podemos menos que mencionar a la obra de Leopoldo Lugones, La Guerra Gaucha, que en 1905 publica lo que 10 años antes, de la mano de Juan Carlos Dávalos, había visitado un poco en Salta. Pero es Frías, es don Bernardo Frías quien se propone no solo contradecir a Mitre, no está contradiciendo a Mitre, no estaba en el espíritu de Frías ser un polemista. No hay un capricho, no hay una vanidad, no hay un subjetivismo en Mitre, sino una necesidad de contar la otra historia, la que había sido negada, la de interior del país, la de Güemes y de las provincias del norte. Recién 80 años después de la muerte de Güemes, alguien se animó a contar esa verdad. En un momento difícil para contar esta otra historia, ya que en Salta y el país gobernaban aquellos que continuaban un proyecto que quizás no congeniaba con el de Güemes. Frías emprendió esa tarea increíble, con una genialidad que era muy natural a las personas del siglo XIX. Uno piensa en el mismo Mitre, ¿no? la otra cara de la moneda. Mitre era presidente y volvía a su casa y traducía la Divina Comedia. Bueno, Frías, que nace en 1866, publica el primer tomo en 1902, cuando recientemente había sido electo diputado provincial y venía de ser maestro en la escuela normal. Tenía 36 años cuando publica su primer tomo.
Puede ser que ese primer tomo le llevara 5 años de elaboración. Esta ocurrencia que hago yo es de calcular respecto de la aparición del segundo tomo, en 1907. Es decir, que cuando escribió el primer tomo, aproximadamente Frías tendría 30 años. Sorprende de una manera increíble la madurez intelectual sin igual de Frías, las agallas terribles para poder escribir eso, donde escribía, donde desafiaba, contradecía el centro total, absoluto de la historia nacional, a través de esas iniciales 466 páginas. Es decir, había que tener un talento sin igual, como lo tenía Frías, para escribir esa tarea, realizando su trabajo de diputado provincial, y contradiciendo nada más y nada menos que a Mitre. Esto es una cosa que ya comienza a mostrarnos lo que el talento sin igual. Frías emprendió una obra extensa, compleja y revolucionaria. Y quiero que nos quedemos con esta palabra revolucionaria, porque va a tener una explicación. Es un proyecto historiográfico, yo diría casi sin igual en la Argentina. Mitre no realizó este proyecto historiográfico, porque no solamente escribió todos sus tomos de la historia de Güemes, sino que los apuntes que no consideró que entraban allí fueron a las tradiciones históricas de Salta. Ese proyecto le lleva 30 años a Frías. También creo que fue una especie de Virgilio para nosotros, para los salteños. Y esto sin hacer una cuestión de clases, ¿no? Pero cual Virgilio decidió entroncar, así como lo hizo Virgilio con la familia de Julio César, con el príncipe Eneas, bueno, entroncó las familias que en ese momento se llamaban principales, pero eran las que habían peleado por la independencia nacional y habiendo dejado allí su vida, su fortuna y grandes jirones de su vida, bueno, las entroncó con toda la nobleza española, esa nobleza hidalga. Cosa que allí hay algo de Virgilio también en algunos de los tomos de ese entroncamiento que con gran genialidad hace Frías. Tarea de esos 30 años que realiza a la par de sus obligaciones. Posteriormente es designado juez del Superior Tribunal de Justicia y miembro del Consejo General de Educación de la provincia. O sea, había un proyecto ideológico, político, historiográfico, filosófico de Frías, de una profundidad y una revolucionario totalmente. Yo recuerdo haber comprado la edición de Palma, aproximadamente en el año 95, ahí por la librería que tenía en la calle Callao. Para mí era un tesoro. Y la verdad que era solo una intuición, porque no estaba todavía esa madurez para entender todo lo que decía Frías. Allí no hay solo un relato histórico con una pluma que no cedía al barroquismo de la época. Escribió Frías a comienzos del siglo XX y no hay una escritura barroca, que era lo característico de esa época. Hay una prosa casi de novelista, lo mencionó Rosana, ¿no? Que hasta una película se podría hacer al estilo hollywoodense. Hay una prosa novelística, uno va como en las 1001 noches, abandona la lectura una noche y al día siguiente ya quiere entroncar con la lectura siguiente porque está contando casi novelísticamente, pero con una hondura de ciencia historiográfica profundísima, porque no solamente tiene sus notas al pie de página, no solamente se documentó fehacientemente con los documentos familiares, sino que abrevó en los recuerdos de las personas que habían vivido, que lo habían conocido a Güemes, que tuvieron todas esas vivencias, que habían dibujado mapas, como decía el doctor Saravia Frías, en los libros de su casa. Bueno, esa lectura, hay una especie de Aleph borgiano, ¿no? Porque, para los salteños sobre todo, porque allí se encuentra la historia, la sociología, el análisis político, el costumbrismo, la economía de la época, la filosofía de la época. En ese sentido es interesante visitarse a uno mismo en los subrayados de casi 40 años atrás,
qué era lo que en ese momento veíamos y qué es lo que vemos ahora con todas las lecturas, estudios y vivencias posteriores. Hace darle un volumen a Frías inmenso. Frías nos piensa todavía. La obra de Frías se agiganta, porque allá a comienzos del siglo XX, Salta era una lejana y aislada provincia. No había acceso a todo el material documental. La bibliografía científica sobre la historia era inexistente. No sabemos de dónde se nutrió Frías para hacer esos análisis historiográficos, y no solamente de un narrador común, sino un concepto de sentido de la historia. No había un diálogo científico tampoco. ¿Con quién hablaba Frías en esos momentos? ¿Con quién hacía un arbitraje de su obra, ¿no? Uno ve una perfección que Rosana nos contaba, cómo hay allí una tarea gramatical muy precisa, muy rica. Yo mencioné y subrayé que era un autor revolucionario, porque Frías, por su talento, por su inmensidad, podía darse el lujo de ser conservador en apariencia, pero revolucionario en el fondo. Creo que fue lo primero, es decir, conservador en su presente, y lo segundo, es decir, revolucionario para nuestro presente. Porque aquella obra se proponía nada más y nada menos que reescribir la historia nacional desde Salta. Frías es quien rescata del olvido la memoria negada, no solo salteña, sino de la historia real de la nación. El reconocimiento actual de Güemes tiene mucho, pero muchísimo que ver, esto que ahora va a explotar, gracias a Dios, en todo el país, por los valores que encarna Güemes, tiene muchísimo que ver con aquella reparación que realiza Frías. Hasta ese momento, la historia, que es un botín del triunfo político, había negado a las provincias norteñas su papel decisivo en la independencia nacional. Aquellos gauchos que habían dado la vida por la revolución, aquellas familias que habían dado sus riquezas, su vida, fueron negadas por el proyecto triunfante. Frías, en soledad, yo me imagino la soledad de ese hombre escribiendo y meditando, y la soledad que da esa responsabilidad histórica, con un esfuerzo titánico, reparó esa negación, eso que ahora estamos disfrutando hoy en día. Es por esto que el título de la charla de Frías aún nos piensa, porque hay una preocupación 200 años después de la muerte de Güemes de salvar el pasado en el presente. Porque este presente aspiramos al cumplimiento posible de aquellas promesas güemesianas, que podrían haberse perdido para siempre, si no fuera por la gran obra de Frías. La promesa de Güemes y sus gauchos de dar todo por la independencia del país, por la libertad, por los ideales de Mayo. Por eso esta gran celebración en estas épocas tan difíciles nos llena de alegría, de orgullo, porque también nos da mucha letra, mucha fuerza para el presente. En 1925 y en 1970 se intentó reeditar la obra desde el Senado de la Nación. Allí estuvo el senador Cerrey, el senador Linares. La edición de Palma se agotó, esta que tengo la suerte de tener, se agotó allá por los años 80, tengo entendido. Y lo que con gran énfasis, y acompaño ese énfasis, señaló Rosana y Alberto, desde 2012 se sanciona la ley que se reedita la obra, 2016 sale el primer tomo, y hay una continuidad, una política de Estado en esto, como bien señaló, una decisión muy precisa y una indicación muy precisa del gobernador Sáenz de lograr esta, no es digitalización, ya nos explicó bien Rosana, sino un acceso a la obra digital, que ya nos desafió Rosana también que la provincia pueda digitalizarlo totalmente, y yo creo que lo vamos a hacer y vamos a empujar para eso, con Sabrina, que tiene un gran compromiso en este tema. Bueno, esta decisión profundamente democrática, como lo señaló Saravia Frías, permite el mayor acceso a la obra de manera gratuita a través de la posibilidad digital. Nos contaba Rosana que hay un porcentaje de gente del país, de las provincias, que bajó la obra, pero hay también gente de España, de Perú, de Bolivia. Esto es una gran alegría porque cada vez queremos instalar más
esta realidad, que Güemes fue un pilar de la emancipación sudamericana. Quizás la historia de Güemes aún no se escribió, quizás no. Quizás nos toque a estas generaciones escribirlas con hechos. Para eso Frías ya hizo la tarea pesada, ya hizo más del 50%. Nos contó todo esto que nutre, iba a decir a los salteños, pero nutre a gran parte del país, porque Güemes siempre tuvo un compromiso nacional, un compromiso para construir país, para construir nación, para mejorar la economía, para que la gente del pueblo, sus gauchos, estuvieran en las mejores condiciones, el fuero gaucho, etc. Ya Frías nos salvó del olvido. Creo que aún nos piensa Frías. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, doctor Plaza, y a todos y a cada uno de los disertantes por sus valiosas exposiciones. Como cierre de esta jornada, le damos la palabra al doctor Abel Cornejo, Procurador General de la provincia de Salta y miembro de la Comisión Provincial de Homenaje al Héroe Nacional Martín Miguel de Güemes en el año del bicentenario de su paso a la inmortalidad. Doctor Cornejo, lo escuchamos. Muchísimas gracias. Buen día a todas y a todos. Mis expresas congratulaciones a la Secretaría de Cultura, a la Casa de Salta, en la persona de mi amigo Martín Plaza. Una alegría verla a Rosana Caramela, incansable trabajadora intelectual de Salta, y que tuve el honor de que corrija mi libro La mirada de Güemes. Y más allá de todo lo que se dijo, yo voy a ser muy breve. Yo quiero ir hacia el tiempo atrás en algunos aspectos. ¿Por qué es tan importante la obra de Bernardo Frías? Lo mejor es ingresar a esa obra y uno va a descubrir esa gente que desgraciadamente se perdió prácticamente, que eran esos ciudadanos de saber enciclopédico. En esa obra uno encuentra historia de España, historia del Perú, historia del Alto Perú, la historia de Salta, el funcionamiento de las instituciones coloniales como ninguno uno se imagina. Estar, por momento dado es tal la calidad descriptiva de su prosa, que uno se imagina estar en una sesión del Cabildo Histórico de Salta. Es más, las veces que entro al Cabildo Histórico de Salta, recuerdo todas las enseñanzas de Bernardo Frías en este sentido. Y poner énfasis en una cosa muy importante en este bicentenario de la muerte de Güemes: es imposible conmemorar el bicentenario de la muerte de Güemes si es que no se lo conmemora también a Bernardo Frías en estos 200 años. ¿Por qué digo esto? Cuando Bernardo Frías empieza a escribir esta obra monumental, se topa con una serie de oposiciones y factores políticos que hay que recordar que él reivindica después de un largo silencio sobre la figura de Güemes. No se lo podía nombrar prácticamente a Güemes, pese a que es la única familia de nuestro país que ha tenido 4 generaciones de gobernadores. El primero, Martín Miguel de Güemes; el segundo, Martín del Milagro, su hijo; el tercero, su nieto, Martín Gabriel Güemes, constructor del Palacio de la Legislatura de Salta; y el cuarto, don Adolfo Güemes, uno de los grandes gobernadores de Salta, que yo siempre recalco que es una figura olvidada. Y cuando Adolfo Güemes es electo gobernador, es tal la unanimidad que concita su figura, que se tuvo que poner una fórmula al frente como para decir que tenían que haber elecciones, porque fue prácticamente plebiscitado por el pueblo de Salta. Y esa generación también tiene un médico eminente como fue don Luis Güemes. Es decir, 4 generaciones de Güemes al servicio de la provincia de Salta, que es la impronta extraordinaria y la herencia familiar que deja Martín Miguel de Güemes al servicio de Salta y de la patria. Pero volviendo a Frías, hay que ver todas las dificultades que tiene, porque incluso hasta en el Congreso de la Nación
hay quienes se oponen a la publicación de esta obra. Bien se ha dicho esta mañana que es no solamente una contrahistoria, sino yo diría la verdadera historia. En la obra de Frías vamos a encontrar, por ejemplo, las negociaciones espurias que se habían establecido con el Reino de España, lo cual apagaba por completo las soflamas de la Revolución de Mayo, y como bien ha señalado Alberto Barros aquí, hoy es un día histórico para Salta. A mí yo siempre digo que me encantaría que haya alguna avenida que se llame Avenida Puesto del Marqués, porque es el día de la desobediencia histórica de Güemes y la que lo proyecta política y militarmente hacia el futuro. Después de Puesto del Marqués, Güemes va a ser electo gobernador de Salta y va a asumir su liderazgo político y el liderazgo militar también. Tal era la oposición que había desde la historiografía oficial hacia la obra de Frías, que en el Congreso de Historia de Jujuy de 1927 le tocó a Joaquín Castellanos, que ya había sido gobernador de Salta y el reivindicador político de Güemes en 1921, en el centenario, con una serie de conferencias, pero la principal, que la da siendo gobernador de Salta, que se llama Güemes ante la historia. Dice Joaquín Castellanos sobre Bernardo Frías que es imposible que el pueblo argentino conozca a ese héroe impar que fue Martín Miguel de Güemes sin la pluma y el compromiso histórico de la figura del doctor Bernardo Frías en su sapiencia y en mirar desde la verdad cuál había sido realmente la historia que nos hizo grandes. Pensemos nosotros siempre que Tucumán, Salta, Jujuy y el entonces Alto Perú, la actual Bolivia, fueron el teatro de operaciones real de la independencia argentina, porque nos queda solamente en territorio nacional el combate de San Lorenzo en la provincia de Santa Fe y los combates que se dieron sobre el Río de la Plata a propósito del sitio Montevideo. Pero después todo eso, todo lo demás, sucedió acá en el norte. Creo que la figura de Güemes, en base a este homenaje especial que se le hace, que el mejor homenaje es que haya políticas de Estado, porque es lo que va a mantener viva para siempre la figura de Güemes. Güemes tuvo una particularidad que es lo que capta la figura de Frías. Bernardo Frías, por sobre todas las cosas, sabía que Martín Miguel de Güemes vivía en la memoria de su pueblo. Pese a las persecuciones, pese a las calumnias, pese a los silencios, Frías toma de numerosos archivos familiares, de las tradiciones y finalmente de su propia formación intelectual, la construcción de una historia que esperemos que sea imperecedera y definitiva, sobre todo para los nuevos investigadores, aquellos que ya sin pasión, sino solamente en base a la razón y el intelecto, puedan elaborar una historia grande sobre los próceres latinoamericanos y en particular, y allí atrás está su retrato, que es como, no solamente como un custodio ético, sino como un inspirador de los actos, al menos en esta oficina. La figura de Martín Miguel de Güemes encarna valores nacionales y de la identidad nacional, que son los que nosotros debemos preservar y luchar para que las futuras generaciones, al igual que lo hizo el doctor Bernardo Frías, se mantengan a través de los siglos que dure este gran país que se llama Argentina. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Cornejo. Queremos agradecer la participación de todas y todos e invitarlos a visualizar las versiones digitales de esta obra que van a estar publicadas de manera gradual en la página de la Secretaría de Cultura de la provincia de Salta y en la página del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la provincia. Muchísimas gracias y buen día para todos y todas.